Los jugos de fruta son bebidas que muchas personas consumen, bebidas que muchas personas piensan que son saludables y que son buenas opciones para consumir fruta, pero la verdad es que guardan una oscura realidad y es que no son tan saludables como pensamos, incluso pueden ser peores que muchos ultraprocesados y en ese video te demostraré por qué. Veremos por qué los jugos de fruta son tan negativos y por qué debemos eliminar esos alimentos de nuestra dieta o evitarlo lo máximo posible. Empezamos viendo qué son. Bueno, los jugos de fruta es una bebida a base de la pulpa y el jugo de algunas frutas y vegetales. Porque bueno, también se habla mucho de los jugos verdes o los jugos de vegetales, jugo de remolacha, jugo de zanahoria, etcétera. Y estos para mí también son jugos de fruta. No son tan malos como los de fruta porque tienen menos azúcar, pero siguen siendo jugos de fruta negativos. Y son muy diferentes a las infusiones, porque las infusiones se hacen con hierbas, con especias o con flores, donde lo que se le hace es extraer al vegetal, a la flor, a la hierba, a la especia, los nutrientes y el sabor, y no se come el vegetal en sí, no se extrae parte del alimento, sino solo sus nutrientes. Y eso hace que las infusiones sean muy saludables. Igualmente los tés no son para nada iguales a los jugos de fruta. El jugo de fruta sí se come el jugo, el azúcar y la parte de la pulpa de lo que era la fruta o el vegetal. Además, muchas veces esos jugos de fruta les añadimos azúcar extra o algún otro edulcorante, le podemos echar miel o edulcorantes artificiales o inclusive stevia, Splenda, etcétera, haciéndolos aún más dulces y negativos para nosotros. Y eso se le hace porque muchas veces se hace con frutas algo ácidas como los cítricos o la mora, que se les ocupa añadir azúcar para que le guste a la mayoría de las personas. Vamos un poco su composición para ver si vale la pena o no. Los jugos de fruta se hacen principalmente en agua, obviamente, del 70 al 95% de la composición del jugo es pura agua, además de azúcar. Ese es su segundo mayor ingrediente. Sus azúcares principales son fructosa, glucosa, sacarosa y galactosa. Además tiene vitaminas como vitamina C, especialmente minerales y ácidos orgánicos como ácido cítrico y málico. Y el último ingrediente son sus bioactivos o fitonutrientes como carotenoides, flavonoides y polifenoles, variando obviamente según la fruta. Primero tenemos que saber que los jugos de fruta tienen mucho menos fitonutrientes y micronutrientes que la fruta entera, debido a que gran parte de estos fitonutrientes y micronutrientes están más que todo en la parte sólida, más que todo en la cáscara. La cáscara es como siempre la parte más nutritiva de la fruta, que conserva mayor cantidad de micro y fitonutrientes. Además, parte sólida, digamos parte que no es ni jugo ni cáscara de la fruta, igualmente concentra gran parte de micro y fitonutrientes, y esa parte se eliminan en gran parte cuando nos tomamos un jugo de fruta. También perdemos la mayor parte de los minerales, conservamos un poco de sus electrolitos, un poco de potasio, magnesio, pero realmente igual la mayoría de los minerales están en la parte sólida y se pierden. Lo que sí conservamos más son sus vitaminas, especialmente sus vitaminas hidrosolubles. Digo que las vitaminas hidrosolubles es como ese compuesto que sí está principalmente en el jugo de la fruta y por ende lo conservamos, inclusive lo potenciamos. Por eso es que estos jugos son ricos en vitaminas C y vitaminas del complejo B, pero esto no compensa la pérdida de otros nutrientes que también sufren. Pero lo que más perdemos con los jugos de fruta es fibra, porque la fibra es sólida, la fibra siempre tiene que ser sólida. La fibra está 100% en la parte sólida del alimento, igualmente la cáscara se elimina hasta en un 90%, haciendo que no digamos ni un gramo de fibra por jugo a comparación de los casi 10 gramos de fibra o más que podríamos obtener de las frutas. Digamos, si comemos las dos frutas con que hacemos jugo, las tres frutas con que hacemos jugo en estado sólido. Pero ahora tenemos lo que aumenta. Lo que aumenta son sus azúcares. El azúcar está en el jugo de la fruta. O sea que lo que estamos haciendo al hacer un jugo de fruta es concentrar aún más esos azúcares al añadirle más y más frutas, por ende más y más jugo y por ende más y más azúcar. Y si le agregamos nosotros más azúcar, estamos empeorando aún más el problema. Eso significa que los jugos de fruta son una bomba de azúcar. Pueden tener de 20 a 25, inclusive 30 gramos de azúcar por jugo, dependiendo de muchos factores, como si le echamos azúcar externa, las mismas frutas y cuántas frutas tenemos. Una fruta normal no supera los 15 gramos de azúcar, o sea, el máximo es como 15 gramos y en promedio tienen entre 10 a 15, por lo que un jugo de fruta va a tener muchísimas más cantidad de azúcar que la misma cantidad de alimento en sólido. La cantidad de azúcar de los jugos de fruta se asemeja a varias cucharaditas de azúcar. El problema no es tanto la cantidad de azúcar, que también es un problema. El problema es más que todos los tipos de azúcar y la calidad de azúcar, por así decir. Porque bueno, un tubérculo, legumbre, cereal, inclusive los alimentos como los vegetales, tienen más azúcar. Digamos, tienen más almidones que se terminan convirtiendo en glucosa. Y al final, aunque no sea azúcar simples, al final del día va a ser azúcar. La diferencia con los jugos de fruta es el tipo de azúcar.
Posiblemente ya sepas, porque ya hemos hablado de eso en muchos videos, siendo los dos más comunes en la fruta y en la mayoría de los alimentos en realidad, la fructosa y la glucosa, que representan el 95% del azúcar de los jugos de fruta. La glucosa no es un gran problema, es el azúcar que está en los tubérculos, en las legumbres, en los cereales que te comenté antes, que aunque tengan más azúcar, los jugos de fruta no son un gran problema, porque tu cuerpo está adaptado más o menos para asimilar la glucosa y realmente la necesita, porque la glucosa es el principal o los principales sustratos energéticos del cuerpo y hay órganos o partes que solo de glucosa funcionan, como tus glóbulos rojos, por ende la ocupamos. Cuando esa entra a tu cuerpo, se usa rápidamente como energía, la empieza a usar todos tus órganos para funcionar y es la energía que utilizamos para los movimientos que hacemos y especialmente la usamos aún más como energía si hacemos ejercicio como una hora o media hora o justo después de comer, digamos, damos como una hora y media de ventana para hacer ejercicio para usar esa glucosa rápidamente como fuente de energía. Si aún queda glucosa en sangre, la guardaremos mediante hígado y los músculos en forma de glucógeno. Podemos guardar unos 50-10 gramos de glucosa en el hígado mediante glucógeno hepático y unos 200, 400 o inclusive más gramos de glucosa en los músculos mediante glucógeno muscular y aún más si tenemos mucha masa muscular, si somos personas muy deportistas. Pero bueno, si todavía sobra glucosa, esto puede pasar por dos razones principales, o porque tengamos los depósitos de glucógeno previamente llenos, no vaciados por completo, y eso puede ocurrir por tener una dieta alta en carbohidratos constantemente y tener mucho glucógeno en sí, o por poquito ayuno o por sedentarismo, porque el glucógeno, por ejemplo, muscular, solo se libera al hacer ejercicio, no se libera por estar quieto, solo por hacer ejercicio, pero el único que sí se libera por estar quieto, por así decirlo, es el hepático, pero esta es la reserva más pequeña, la reserva principal está en el músculo. También puede pasar que nos sobra glucosa después de llenar los reservorios de glucógeno porque tenemos poquito músculo, o sea, poquita reserva, y lo más común es porque comimos mucho carbohidratos así y tenemos mucha glucosa, entonces nos sobra después de llenarla. Bueno, si pasa esto, tu cuerpo ya ahora sí la convierte en grasa. Tenemos que saber que pasan muchos procesos antes de convertirla directamente en grasa, pero la fructosa es diferente. El 20% de la fructosa se convierte en glucosa y bueno, pasa los procesos que te comenté, que solo es un problema en un superávit calórico, en un exceso de glucosa, en sedentarismo, en esas cosas. Si una persona sana, la glucosa no debería ser mucho problema, pero la fructosa es diferente, ya que el 80% restante se tiene que metabolizar todo en el hígado. El problema es que la fructosa sobrecarga al hígado y obliga al hígado a directamente producir grasa. No tiene como tiempo para producir energía, no puede producir energía. Tenemos que producir rápidamente grasa para eliminar toda esa fructosa en el hígado rápidamente. Y esa grasa no es una grasa subcutánea que se puede quemar, que es para almacenar, es una grasa visceral. Especialmente el hígado mismo se recubre en grasa. Aunque hay parte de grasa de fructosa que sí es grasa subcutánea, gran parte de esta se convierte en grasa visceral, la grasa que cubre tus órganos, que principalmente afecta al hígado y que es la más peligrosa de todas. Por ende se dice que la fructosa es la principal causa de hígado graso no alcohólico y realmente se metaboliza muy similar al alcohol. Pero bueno, veamos algunos estudios. Pero antes que recordarte que te suscribas a este canal, le like a mi video y que active el campanita de notificaciones. Esto me ayuda a crecer, te hará más hacer mejores videos de más calidad, más explicados y mejor editados. Te hará más investigar más. Espero que tanto yo como más personas puedan ver mucho más realmente lo utilizo. Investigadores en una revisión de literatura de 2017 encontraron evidencia que consumir cantidades excesivas de fructosa puede conducir a un mayor riesgo de obesidad y afecciones relacionadas, como el síndrome metabólico. También descubrieron que el consumo excesivo de fructosa puede ser relacionado con un mayor desarrollo de grasa, ya que puede alterar la forma en que el cuerpo descompone las grasas y los carbohidratos. Además, el consumo de fructosa puede llevar a un superávit calórico, ya que la fructosa inhibe los centros de saciedad e impide que las personas se sientan llenas. Además, es altamente adictiva. En el estudio se descubrió que excesivas cantidades de fructosa podría causar inflamación que podría conducir a resistencia a la insulina. Otra investigación analizó los efectos del consumo de bebidas ricas en fructosa en personas de 12 a 16 años en Taiwán. Las personas que consumían más bebidas ricas en fructosa presentan niveles más altos de resistencia a la insulina. En un estudio de 2021 con ratones, no con humanos, investigadores descubrieron que consumir demasiada fructosa puede promover el crecimiento de tumores intestinales, por lo que también podría ser en parte relacionado con el cáncer. Y un estudio de 2019 también en ratones arrojó resultados similares. Las investigaciones describen que en ratones predispuestos genéticamente a desarrollar cáncer intestinal, el jarabe de maíz de alta fructosa, que es 80% fructosa y tal vez en otro video te hablé de él, parecía aumentar la agresividad de los tumores y acelerar su crecimiento, pero no están seguros de por qué. Aunque el estudio más reciente y realmente la conclusión que tiene la mayoría de investigaciones nos dice que la fructosa no acelera precisamente el crecimiento de tumores, pero sí hace que sobrevivan por más tiempo. Bueno, ¿y qué tiene que ver
todos esos residuos de la fructosa con los jugos de fruta. Bueno, que la fruta es nuestra principal fuente natural de fructosa, porque la fructosa realmente está más que todo en el azúcar, porque el azúcar es 50% glucosa, 50% fructosa, la sacarosa, que es el azúcar blanca, y por ende la principal fuente de fructosa en la dieta son los procesados y el azúcar, los postres y esas cosas, los helados, las bebidas azucaradas en general, pero el mundo natural, la fruta es nuestra principal fuente, de ahí viene su nombre. El jugo de fruta concentra los azúcares de la fruta, por ende concentra su fructosa, y eso convierte al jugo de fruta en una bomba de fructosa, que es aún mayor si le echamos azúcar nosotros. Y por ende un jugo de fruta puede tener de 10 a 20 gramos de fructosa perfectamente, así que la mitad de su azúcar es pura fructosa. Tu cuerpo no puede tolerar más de 20 gramos de fructosa. Esto hace que con un jugo de fruta ya sobrepasemos los límites. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que todos los alimentos tienen fructosa, no solo las frutas. Entonces, si tomamos un jugo de fruta y comemos un poquito de cualquier otro alimento vegetal, ya sobrepasamos los límites de fructosa y empezamos a tener grandes problemas en el hígado. Otro tema es que es muy fácil excedernos con esos jugos. Recordemos que inhiben el centro de saciedad y al ser calorías líquidas y ser tan adictivas, bueno, no nos llenan para nada y son muy fáciles de comer, digamos, o sea, no tenemos como impedimento solamente tomar jugo y jugo y jugo. Esto hace que puede ser perfectamente que tomemos 1, 2, 3 vasos sin darnos cuenta y sin saciarnos y sin mucho problema. Además, en sí, un jugo para mí es un exceso. Para hacer un solo jugo, ocupamos 2, 3 frutas. Realmente ese es como el límite de frutas que recomendamos en el día, 2 o 3 por la fructosa. Y estamos hablando de fruta sólida. O sea que en el jugo ya no estamos tomando todas las frutas del día. Y entonces eso ya sería como en parte un exceso porque nos impide consumir frutas de otra manera. El problema de la fructosa no es tan grande en las frutas porque tenemos la fibra, el agua, los fitonutrientes que hace que la fructosa se absorba más lento. Por ende que pase de manera lento a la sangre y por ende de manera más lenta al hígado. Lo que hace que el hígado no tenga que lidiar con esa bomba de fructosa como pasaría con los jugos, sino que con pequeñitas cantidades de fructosa que hace que lo maneje mucho mejor. No es que la fructosa en la fruta está inocua, pero no es tan negativa como los jugos de fruta. Bueno, si quieres ver un poco de estudios científicos sobre el jugo de fruta, aquí te traje algunos que son interesantes. Pero para resumir antes de verlos, tenemos un alimento que está desprovisto de la mayoría de los nutrientes beneficiosos de las frutas, como fitonutrientes, micronutrientes, fibra y muchas vitaminas. Además, concentra todos los azúcares. Al ser una fruta, está lleno de fructosa. Esto se suma con que no nos sacia y que nos podemos exceder muy fácilmente y que en general no se incluye en una alimentación sana, haciéndolo para mí un alimento bastante negativo. Y ahora cerrando los estudios, al analizar 155 estudios, John Stifler se propuso analizar la relación entre jugos de fruta y riesgo de salud, incluyendo diabetes y enfermedades cardíacas. Como resultado, encontró efectos negativos en el consumo de bebidas azucaradas, en los niveles de azúcar en sangre, en ayudas y en los niveles de insulina en sangre. Además, los resultados dicen que los zumos de fruta y verdura, ya se consuman solos o con alimentos, se modifican de manera significativa la microbiota, especialmente la microbiota oral o el oraloma, que poco a poco nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene en nuestra salud. Este aumenta las bacterias proinflamatorias y aunque los cambios transitorios son notables, los investigadores observaron una disminución de vello con sal, es una bacteria capaz de convertir los nitratos en nitritos y el problema es que la reducción de nitritos hace que la inhibición de las bacterias responsables de la peritonitis sea menos eficaz, aumentando el riesgo de caries. En cuanto a la microbiota intestinal, el impacto de los humos fue menos pronunciado. Sin embargo, los investigadores observaron un aumento de las bacterias asociadas con la inflamación, permeabilidad intestinal y deterioro cognitivo en los pacientes que consumían esos jugos. Sabemos que más de 150 mililitros de jugo de fruta al día nos causan problemas. Los jugos verdes pueden ser un poco mejores ya que tienen menos azúcar, pero sería desperdiciar un vegetal. Lo mejor es comerlo de manera sólida, aunque también tenemos maneras de hacer un jugo más saludable. Por ejemplo, utilizar la cáscara y la semilla de la fruta al hacer el jugo, o sea, no solo, digamos, en la pulpa, sino también cáscara y semilla. Usar frutas menos azucaradas como frutos rojos o sandía y no agregarle azúcares, sino tomarnos el jugo como está, aunque obviamente eso no significa que sea saludable. Una pequeñita aclaración antes de terminar, en este video estoy hablando sí o sí siempre de los jugos naturales, nunca hablé de los jugos artificiales de fruta, de que bueno, esos jugos artificiales de fruta, primero no sabemos qué tanta fruta tengan y además tienen edulcorantes, colorantes, conservantes, preservantes, estabilizantes, emulsionantes, todos los químicos industriales que ya conocemos y que le causan daños a nuestra salud, además de menor contenido inclusive de micro y fitonutrientes, haciéndolos para mí de los peores tipos de ultraprocesados que existen. En conclusión, los jugos de fruta son alimentos malos, veamos donde los veamos, alimentos riquísimos en azúcar y fructosa, y ese es el problema, desprovistos de fibra y nutrientes protectores que nos sacian y nos protegen de los efectos de la fructosa, no nos generan saciedad, nos generan más hambre inclusive y nos aportan calorías que son muy fáciles de excedernos tanto en calorías como en azúcar y fructosa. Muchas gracias.